Atención, nuestro tercer canal es altamente adictivo. Es llamado Mundo Curioso y como su nombre lo indica, está lleno de muchas curiosidades que tienes que conocer. Ve y suscríbete y juntos vamos a explorar este mundo curioso. El link se los dejo en la descripción. El puesto número 1 es para el Festival de la Embriaguez. En el antiguo Egipto existía una celebración en la cual, se bebía vino como si no hubiese un mañana. Tanto en Sumeria como en Egipto, la cerveza era la bebida más consumida y accesible para todas las clases sociales, quedando el vino para ciertos rituales y ceremonias y para el consumo de los más pudientes. Y así era todo el año, salvo en este festival. Este tuvo lugar en la ciudad de Bubastis, en la zona oriental del delta del Nilo, durante la estación de la inundación al comienzo del año. Como todas las celebraciones en el antiguo Egipto, había alguna divinidad de por medio, en este caso Bastet, la diosa principal de la ciudad. Incluso, déjame decirte que se suponía que quienes no bebían debían abandonar la ciudad en aquellos días, ya que no emborracharse suponía casi una ofensa a la diosa. Curiosamente, en un papiro egipcio de hace unos 2800 años, se recoge el juicio y la primera sanción a un conductor arrestado por circular con su carro bajo los efectos del alcohol. Tras ser acusado de chocar contra una estatua y atropellar a una niña, el juez decidió imponerle la pena de ser colgado en la puerta de la taberna donde se había emborrachado. El puesto número 2 es para el loco Jack. Este héroe, o perturbado, que no dudaba en pelearse a flechazos cuando tomaba al asalto posiciones enemigas, era conocido entre los miembros de su compañía como el Loco Mad o el luchador Jack Churchill. Había nacido en Hong Kong en el año 1906 y no falleció hasta el año 1996. Llegó a representar a Gran Bretaña en el Campeonato Mundial de Tiro con Arco, celebrado en Oslo, poco antes de que comenzara la Segunda Guerra Mundial. Su dominio del arma era tal que llegó a conseguir pequeños papeles en películas. De hecho, sus conquistas y el asombro de sus compañeros y superiores fueron en aumento. En diciembre del año 1941, en la Noruega ocupada por Hitler, fue el primer hombre que puso su pie en la playa al frente de 2 compañías dentro de la Operación Arquería. A pesar de las órdenes de Hitler de ejecutar a todos los enemigos, un capitán nazi se negó a hacerlo. Fue liberado y pudo morir apaciblemente en su casa de Surrey. En el puesto número 3, hablaremos de los Andavatae. Como ya sabrás, los gladiadores eran atletas bien tratados, altamente calificados y aclamados por multitudes de admiradores. En Roma, las grandes peleas generaban mucho interés y unos 50.000 espectadores se apretujaban en el Coliseo junto con el emperador y miembros de la aristocracia. Pues en este caso quiero contarte sobre unos gladiadores ciegos, aunque en realidad no eran gladiadores ni tampoco estaban realmente ciegos. Se trataba de esclavos, su casco no tenía agujero alguno para que no pudiesen ver ni huir y por eso estaban destinados a la muerte. Se cree que probablemente habían sido criminales y estaban condenados a luchar en la arena. Existieron durante la época de la República y desaparecieron durante la Reforma Augusta. Debes saber que sus oponentes eran de su misma condición, ya que para los gladiadores profesionales era deshonroso luchar con ellos, puesto que no habían recibido ningún tipo de entrenamiento. En el puesto número 4 está una bebida con muchos conflictos. El café se ha abierto camino en todos los rincones del planeta. Es uno de los productos más comercializados en el mundo y se consumen alrededor de 2.000 millones de tazas todos los días. Pero esto no siempre ha sido así. El café tiene una historia muy larga y complicada. Déjame ir más atrás en el tiempo. El esfuerzo del Imperio Otomano para prohibir el café duró aproximadamente un siglo y fue quizás la represión más brutal de la historia. Comenzó en el año 1633, cuando el sultán Murad IV prohibió las reuniones en los cafés de Estambul por temor a que las personas reunidas allí difundieran ideas radicales y provocaran desorden social. Las prohibiciones de café y cafeterías en el Imperio Otomano continuaron hasta bien entrado el siglo XVIII. Por supuesto, para entonces, el café se había extendido mucho más allá del control del imperio. En el puesto número 5 quiero hablarte de Elmer McCurdy. Debes saber que este fue un criminal estadounidense, ladrón de bancos y autor de fallidos robos de trenes, que fue asesinado en un tiroteo con la policía en octubre del año 1911.
Aquí es cuando la historia comienza a ponerse realmente rara. Y es que su cuerpo momificado fue vendido y sorprendentemente se convirtió en un accesorio en el circuito de un parque de atracciones como parte de un espectáculo secundario en los años 20 y 60. Pero después de cambiar de propietario varias veces, los restos de McCurdy terminaron en Pike, un parque de atracciones en Long Beach, en California, donde fueron descubiertos por un equipo de filmación. Aunque fueron identificados positivamente solo en diciembre del año 1976. En abril del año 1977, finalmente su cuerpo fue enterrado en el cementerio Summit View, en Oklahoma. El puesto número 6 es para Bal des Ardennes. Se trata de un baile de máscaras a finales del siglo XIV, en el que participó Carlos VI de Francia. Allí, un inesperado accidente en el palacio, al prenderse fuego los disfraces que llevaban algunos participantes, terminó con la muerte de 4 de ellos y estuvo a punto de matar también al rey. El motivo del evento fue la boda de Catherine de Fastaverin, dama de compañía de la reina. Se trataba ya del tercer matrimonio de Catherine, y como era tradición que el casamiento de una viuda se celebrase con un tono burlesco, hubo un desfile de disfraces. En él, los caballeros se vestían de bestias salvajes, con trajes cubiertos de pelo con un comportamiento animal, incontrolado, similar al de los sátiros clásicos. Dado lo inflamable de los trajes, se prohibió que hubiera fuego cerca, pero Luis llegó tarde y bebido portando una antorcha. El resto de la historia, bueno, ya la conoces. Finalmente aquella tragedia fue percibida popularmente como un castigo divino a la frivolidad de la corte. En el puesto número 7 voy a hablarte de una ciudad falsa. Durante la Segunda Guerra Mundial, y para evitar que destruyeran sus casas, los franceses armaron un segundo París al norte de la ciudad real, incluyendo una reproducción completa de los Campos Elíseos y la Gare du Nord. No es que hayan trasladado construcciones como en esta imagen, simplemente construyeron réplicas con el fin de engañar a los bombarderos alemanes. Debes saber que se reprodujeron calles enteras con su tendido eléctrico a unos 24 kilómetros del centro de la capital, donde existe un tramo del río Sena muy parecido al que atraviesa París. El Arco del Triunfo, la ópera y los suburbios industriales de Saint-Denis fueron también incluidos en la réplica. Sin embargo, increíblemente nunca llegó a terminarse y por tanto su eficacia nunca fue probada. Fue así que al finalizar la guerra fue rápidamente desmontada. Y finalmente, el puesto número 8 es para el caballo que fue nombrado cónsul. A los 25 años, Cayo Julio César Augusto Germánico, más conocido por la historia como Calígula y nieto del mismísimo Nerón, se convirtió en el nuevo emperador de Roma. Al poco de llegar al poder, contrajo una extraña enfermedad que terminó por producir un desequilibrio mental que motivó un cambio radical en su personalidad. Fue a partir de ese momento cuando, entre otras excentricidades, nombra a su caballo Incitatus cónsul de Bitinia. El animal terminaría siendo uno de los equidos más famosos de la historia. La vida de Incitatus en Roma transcurrió primero en una caballeriza construida con planchas de mármol traído desde los confines del imperio, una instalación donde los pesebres eran de marfil y de uso exclusivo. Incluso se gastó parte de su fortuna en comprarle una villa propia con jardines y con 18 sirvientes para su cuidado personal. Tras la muerte de Calígula y de su familia, la historia le pierde el rastro al caballo, pero es fácil imaginar que su nivel de vida se vería afectado y que se acabarían las lujosas vestimentas y los copos de avena y oro para comer.